Silva es la Santísima Virgen y Santa Teresita. Explicamos el motivo, la utilidad, digamos, del tema, sin entrar, digamos, sin explicar mucho, afirmamos directamente al comienzo, si no, no terminamos más, la necesidad dentro de un verdadero catolicismo, cristianismo, para llegar al cielo, de pasar, digámoslo así, por la Santísima Virgen, de la devoción a la Santísima Virgen y de la imitación a la Santísima Virgen. Hay que tener en cuenta, son dos aspectos de una misma cosa, siempre una devoción, si es verdadera, si es sobrenatural, exige y tiene como consecuencia, sí, necesaria, inevitable, la imitación. Uno, por la contemplación, por el amor, uno se hace, ¿no es cierto?, reproduce en uno lo que uno ve. Eso es lo que pasa sobre todo en el orden sobrenatural. Es necesario para llegar al cielo, en mayor o en menor grado, imitar a la Santísima Virgen. Por lo tanto, importa mucho poder conocerla un poco mejor. Dentro de esa finalidad o necesidad, importan mucho aquellos que normalmente se denominan los santos marianos, poniendo ese adjetivo. Según lo que acabo de decir, todos los santos son marianos, porque si no, no estarían en el cielo. Siempre son cosas, la Santísima Virgen es, bueno, Madre de Cristo, Madre de la cabeza de la Iglesia. Todo eso lo explico un poco más extensamente y mejor San Luis María en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Todo cristiano nace también de la Santísima Virgen. La Santísima Virgen tiene una función de madre. Madre es el título así, dentro de las cosas que conocemos nosotros, el más propio, el que más se acerca a la función de ella en la vida espiritual. Y normalmente los hijos se parecen a las madres. Y eso es lo que ocurre con todo santo. O sea, toda la santidad tiene semejanza con el espíritu de la Santísima Virgen. Por supuesto de nuestro Señor, porque nuestro Señor es la santidad nuestra, es la de nuestro Señor. Pero viene en esa conexión materna, cooperación, difícil de expresarlo, con la Santísima Virgen. Por lo tanto, siempre hay toda santidad es mariana. Todo santo reproduce en una medida o en otra a nuestro Señor, pero también a la Santísima Virgen. Como la Santísima Virgen es la que mejor reproduce a nuestro Señor. Cuestión de parentesco estamos hablando. Pero hay, visto de afuera, volviendo a lo que les dije recién, hablando de los santos marianos, hay santos en los que se manifiesta así más expresamente, más claramente, un amor especial a la Santísima Virgen, una devoción especial, un recurso especial a ella. De los primeros en que se destaca así mucho eso es San Bernardo, pero son muchos los que puede uno poner en la lista. Santo Domingo, con toda la orden de los dominicos, que es una orden mariana. Ahí la orden, bueno, más mariana de todas es el Carmelo, que la tiene, digamos, la Santísima Virgen como fundadora. En todos esos santos se ve por una parte esa mayor como devoción, presencia, amor a la Santísima Virgen, pero eso, como les decía, tiene como consecuencia inmediata, no es consecuencia, es la misma cosa. El imitarla, el tener una santidad semejante. Lo que pasa es que eso no siempre es tan manifiesto. ¿Cuándo vamos a hablar de una
un santo mariano, de un santo que reproduce en una medida más propia la santidad de la Virgen. Tiene en Nuestra Señora, como ocurre en grado supremo en Cristo, en nuestro Señor, están así en grado sumo todas las virtudes, están todos los dones, está toda la riqueza de toda santidad. En los santos va brillando en uno más una virtud, más otra. Todos deben tener todas las virtudes, porque están todas en conexión unas con otras. Pero en uno brilla más una cosa, en otro brilla más otra. Un aspecto, la pobreza, la caridad, la penitencia, son maravillosos, digamos, cómo se va así. Es una imagen, como la luz se abre así en los colores del arco iris. La santidad de nuestro Señor y de Nuestra Señora se abren los santos en muchos colores, que son como los componentes de la santidad de ella. Pero, y es lo que ocurre para que haya propiamente una imagen, una reproducción de algo, uno tiene que lograr reproducir en cierta escala los aspectos esenciales y en una cierta proporción como se dan en el ejemplar. Me aclaro un poco más. En ciertos santos, que serán los santos marianos propiamente, se van a dar las virtudes de un modo semejante, análogo. Nunca nadie puede alcanzar la santidad de la Virgen. Las virtudes, los aspectos así de su santidad van a destacar, van a reproducir las notas esenciales y en una como armonía, proporción, que se va a dar en ellos una imagen, como una reproducción y un parecido más estrecho, más propio con la Santísima Virgen. No sé si me explico. En todos, la santidad de todos viene de Nuestra Señora, que es madre de cada uno. Entonces, en todos la santidad es mariana. Pero no en todos brilla esa proporción justa que los hace especialmente parecidos, que los hace especialmente imagen, podemos decir, de ella. La tesis de la charla es que en Santa Teresita, bastante más reciente, y por eso es una de las grandes ventajas de ella, tenemos mucho más datos, más cercana a uno, se dan de un modo sorprendente las notas esenciales y varias otras cosas como agregadas. Uno puede decir es una especie de miniatura de la Santísima Virgen. Y con eso se suma una dificultad que a primera vista, al que lee Historia de un alma o al que conoce un poco Santa Teresita, nos da la impresión, porque ella no menciona tanto a la Santísima Virgen. Si uno lee a San Luis María Griñón de Montfort, pues todos los libros que él escribe y toda su predicación tiene a la Santísima Virgen como foco central, y con el de Santa Teresita, y no es así. Es más, por ahí dice ella, una de las cosas que más le costaba era rezar el rosario. Lo rezaba, pero no se encontraba con esa oración. La repetición así de muchas oraciones, lo que sirvió tantísimo a tantos otros, pues ella no le servía. Y si no contara las veces que menciona a la Virgen, son muchas, pero no son tantas. Uno diría, bueno, es como en cualquier santo y a veces mucho menos que en otros. Y en ese sentido pasa muchas veces que no se la considera así, no se la considera como una santa especialmente mariana. Y uno pierde un medio de acercarse a la Virgen muy grande, y eso es el objetivo de toda la charla, porque uno tiene un espejo muy claro en ella y muy cercano, muy accesible, y un modo de un poquito barruntar lo que ha sido Nuestra Señora. Es tan simple y tan alta el espíritu, el alma, la santidad de la Santísima Virgen, que es difícil llegar a ella, es difícil
imaginárselo mejor, un poco más de cerca, y para eso sirve muchísimo y serviría muchísimo a aquel que sepa ver el conocer a Santa Teresita. Y dado que hay una necesidad muy grande de conocer a Nuestra Señora, no hay que desperdiciar los medios que uno tiene. Agreguemos que especialmente en esta época de gran miseria, no acuso a ninguno de ustedes en particular, a todos, ¿no es cierto? Cada uno, de gran miseria espiritual y de gran pobreza de virtudes, en la cual hemos nacido y vivido todo en una sociedad que cada vez quizás debería de cada vez se parece menos a Sodoma, porque cada vez se va yendo más lejos que lo que sería Sodoma y Gomorra. Uno sufre las consecuencias y uno sigue a nuestro Señor lleno de cicatrices, rengueras y el cielo puesto especialmente a la Santísima Virgen como el gran auxilio, o sea, lo que decía, para toda época, es especialmente para esta época. Somos los hijos tontos de ella y se acerca especialmente. De ahí, en el orden doctrinal, en las declaraciones del mismo magisterio de la Iglesia, en lo que estaría ya dentro de lo extraordinario, todas las apariciones de la Virgen, hay algo muy providencial y bastante reciente, o sea, de fines del siglo pasado, de este siglo especialmente, todo ese acercamiento de la Santísima Virgen. Aclaro por si acaso, pero no sigo en eso, es un tema, no me refiero a las innumerables supuestas apariciones actuales. Habría que poner un paréntesis grande en eso, hasta que las cosas queden más claras. Me refiero hasta Fátima. De ahí para adelante la cosa no es clara y muchas veces es muy oscura, ¿no? Eso dicho sea de paso. Volviendo a Santa Teresita. En ella no hay... no habla muchísimo de la Santísima Virgen. Hay que tener en cuenta que la Santísima Virgen hablaría muy poco de ella. Habla alguna vez en el Magnífico. Pero probablemente no fuera ese su principal pensamiento. Pasa algo en Santa Teresita, nuestro Señor, Dios, sí, en general, Dios Padre, que ocupa principalmente el pensamiento. Pero es muy fácil darse cuenta del lugar que ocupa la Santísima Virgen, en lo que ya se puede decir su espiritualidad. Y es muy fácil, con poco que uno se fije, darse cuenta de algo sorprendente, de algo providencial en ella, en esa como reproducción de Nuestra Señora. Ella también tiene su Magnífica, es la historia de un alma. Ella escribe, bueno, son 2 cuadernitos que ella escribe a pedido, el primero de una hermana suya, que en el momento que era superior a la hermana mayor. No sé si más o menos tienen alguna idea de la vida de ella, lo digo muy rápido. Entonces, ella vive a finales del siglo pasado, muere en 1897. Dentro de 2 años se cumplen los 100 años del centenario de la muerte de ella, a los 24 años de edad. A los 15 años entra el Carmelo, como una cosa muy excepcional, vive 9 años en el Carmelo y se muere. Y no es mucho lo que hace. La gran obra suya son esos 2 cuadernitos en los cuales él cuenta anécdotas, y de hecho la cuenta un poco para la hermana. El pedido no es un pedido para publicarlo en diferentes lenguas por el mundo entero, sino para guardar por escrito una serie de recuerdos cuando ellas saben que le queda poco, cuando las hermanas saben que le queda poco de vida. Escribe eso, después la otra superior, a la que sigue, le pide que los complete con otro cuadernito que termina de escribir así cuando se le cae el lápiz de la mano porque está muy enferma. Una carta, una especie de carta, comunicación a otra de sus hermanas. Eran 3 hermanas, 4, perdón, en el mismo Carmelo, cosa también completamente fuera de las reglas. Hay un montón de cosas fuera de las reglas en la vida de Carmelita de Santa Teresita. Y una prima, así que eran
eran 5 que había del grupo familiar. Santa Teresa desaconsejaba que hubiera más de 3 hermanas juntas. Convenía cambiar porque puede haber una especie de grupo dentro del Carmelo, de fuente de problemas. Todas muy santas, de ahí que no hubiera tanto problema. Ella escribe esos tres escritos, los cuadernitos, esa carta y un último capítulo en el cual se relata su muerte, escrita por las otras monjas. Con eso van a hacer es una como nota biográfica que escriben de cada carmelita que muere. Hacen una especie de noticia que la comunican a todos los carmelos, eso era costumbre de siempre, que normalmente se leían en los capítulos de los diferentes carmelos de Francia. Pues cuando le toca a la Madre Superiora, a la Madre Gonzaga, después de la muerte de ella, escribir esa noticia, pues aprovecha los 2 cuadernitos, la carta de ella, ese último capítulo que hacen allí, y eso es lo que va a circular y que después va a recibir el nombre de Historia de un alma. Esa es la gran obra de ella. Y otras cartas y últimas conversaciones, las últimas palabras que ella dice en los últimos meses antes de morir, que una de las hermanas la va a ir anotando palabra por palabra. Las hermanas estaban convencidas de que era una santita, nunca se imaginaron lo que iba a pasar después. Ese es así el contexto de ella. Es su Magnificat, ella misma lo dice, cuando comienza a escribir, pues va a cantar las cosas que Dios ha hecho en ella, con bastante simplicidad, con bastante, no podría decir, audacia. Si no lo hubieran canonizado, no podría decir orgullo, porque habla así muy directamente. Esa es toda su obra, es como un desarrollo del Magnificat de la Virgen, el tono, y ella misma toma las palabras, toma el espíritu. Ahí en Historia del Alma distingue en su vida 3 periodos que corresponden muy exactamente con los 3 grandes periodos que el Rosario distingue en la vida de la Santísima Virgen: los misterios gozosos, los dolorosos y los dolorosos y los gloriosos. Son esas 3 etapas dentro del Rosario corresponden exactamente con usando el libro del título del libro del Padre Garrigou Lagrange, con las 3 edades de la vida interior. O sea, son las etapas, ese comienzo de la vida religiosa, son los misterios de gozo. La etapa jorobada que hay que pasar, la de los dolorosos de purificación, y después la vida mística, la vida de unión con los misterios gloriosos. En ella corresponden exactamente con esas 3 etapas que ella destaca, pero que se dan de una forma muy breve y muy pronta, que es lo que puede desconcertar en la vida de ella. La primera etapa es la de los misterios gozosos, hasta los 4 años en que se muere su madre. La vida racional, digamos, y por lo tanto su vida espiritual empieza muy pronto. A los 2 años y medio ella tiene uso de razón, lo cual es algo bastante extraordinario. Ya lo menciono un poco al pasar, que ya desde esa época las cosas las pienso un poco como cuando era grande, mi lenguaje de niña, pero a los 4 años muere la madre y hay todo un periodo de sufrimientos. Si uno los ve de afuera y si uno los compara con sufrimientos de otros santos, son sufrimientos de una niña. Pero claro, en el corazón de una niña terminan teniendo un peso y una profundidad muy grande. Más que el corazón de ella, eso es lo que ayuda a imaginarse la Santísima Virgen cuando niña. Entre los 4 y los 14 años, esos 10 años, son los misterios de dolor. Y es el tiempo que ella pasa, todo lo que San Juan de la Cruz va a hablar de las noches del sentido, del espíritu. A los 14 años, un año antes de entrar al Carmelo, ella está ya es una santa. Ya está en la vida de unión, y cuando las monjas, y sobre todo la superiora, que ella misma lo dice, hay unas cartas de ella, otra no lo dice así con estas palabras, pero se llevan una sorpresa muy grande cuando van a recibir una niña de 15 años
que aparentemente entra en el Carmelo por presión de las hermanas que ya estaban y por imprudencia de la superiora y por una serie, se encuentran con una religiosa como si tuviera 30 años de Carmelo, o sea, con un dominio y con un... Ella a los 15 años ya está, digamos, más... está en la santidad, está en la unión. En esto aclaramos estas tres etapas que decimos que corresponden con los misterios de la Virgen que señala el Rosario. En la Virgen no hay etapas de ese tipo en su vida espiritual. Ella no tiene un progreso, no tiene una necesidad de purificación, no tiene un inicio y porque ella desde el primer instante está en una unión completa y perfecta con Dios. Hay un crecimiento, pero es de otro tipo. Pues no hay purificación porque no hay pecado, no hay sombra de pecado. Ya desde el primer instante la Santísima Virgen, por esa gracia primera de la Inmaculada Concepción, está en una vida de perfecta unión. Esos misterios tienen no una finalidad propia respecto a ella misma, o sea, de una purificación propia, sino una finalidad corredentora en la Santísima Virgen. Si a ella le toca sufrir, no es por la purificación que ella necesita, sino por los demás. O sea, de hecho, el sufrimiento de ella son los sufrimientos de parto respecto a nosotros. Pero se da y un poquito vamos a aprovechar eso. Por supuesto, lo vamos a ver los 15 misterios. Creo que ya mañana tienen que ir a trabajar. Terminamos más. Pero vamos a aprovechar ese, podemos decir así, como esquema para señalar algunas cosas. No pretendo que sea todo lo principal y esencial, pero creo que le vamos a pasar cerca, por lo menos. Hay algunas características en ella que no son las esenciales. Si no se dieran, no importaría para que sea una santa verdaderamente mariana. Que son, podemos decir así, providenciales, que hacen que se parezca de un modo que haya, uno podría decir, como una providencia especial en darnos esa miniatura y esa imagen pequeña de Nuestra Señora más accesible a nuestros ojos. Por una parte, lo señalo solamente, hay una preparación providencial. Buenas tardes. Adelante, no sé. Hay una... Adelante. La Santísima Virgen, nuestro Señor mismo se prepara una madre con esa santidad. A la Santísima Virgen también le van a preparar unos padres, San Joaquín y Santa Ana, que son de los más grandes santos que tiene la Iglesia. Dios a veces suele sacar santos, podemos decir así, de la nada, sin ninguna historia a veces de una familia desastrosa y de ahí sacar un gran santo. Normalmente es lo más común y lo suele hacer, prepara el terreno. En la Santísima Virgen prepara ese terreno de un modo así maravilloso con esos dos padres. En Santa Teresita los prepara. El padre y la madre de ella tienen iniciado hace mucho tiempo el proceso de beatificación. Eran realmente dos personas muy santas. Ambos en algún momento quisieron seguir una vocación religiosa, el padre con los monjes de San Bernardo, ahí en la punta de los Alpes, un poco así místico, no idealista, porque tenía un sentido práctico, sabía llevar los negocios y supo llevar las cosas, pero así con buenos deseos altos, cosa que no se puede realizar. No sabía latín y la vida lo va llevando. La madre también quiere entrar dentro de unas hermanas hospitalarias. La superiora va, la escucha, siendo excelente mujer y le dice: usted no tiene vocación, yo lo quiere para otra cosa. Así nomás en seco y la mandó para afuera. Se terminan casando grandes. Santa Teresita va a ser la novena de la última de ese matrimonio. Hubieron, o sea, 5 mujeres, o sea, tuvieron 9, 2 varones
y 2 niñas entre medio murieron al poco tiempo, bueno, algunas al poco tiempo de nacer, otros a los 6 años. Santa Teresita es la novena de ese matrimonio. En eso podemos decir, hay un parecido con Nuestra Señora, y uno puede usar la relación de ella con su madre como para imaginarse cuál sería la relación de la Santísima Virgen con Santa Ana. Sin embargo, Dios se la quita pronto. Muere a los 4 años, cuando Santa Teresita tiene 4 años de edad, la madre muere, tiene una especie de tumor canceroso en el cuello, una muerte triste. Algunas son la escucharon mientras almorzaban en un retiro. Se dieron cuenta que era triste. Ella, ahí dice la tradición, eso no dice el Evangelio, que y era costumbre entre los judíos que la Santísima Virgen es dejada en el templo a los 3 años de edad, cuando ya más o menos puede arreglarse sola. Uno ahora tiene, no sé ustedes si dejarían en el templo en manos de los sacerdotes y las hermanas allá en el primer una niñita de 3 años. Era costumbre, en la época había dice la tradición que ya queda desde ahí hasta ser probablemente los 12 años, por supuesto. Era una especie como de escuela internada. Hay muchas, la tradición tiene, que cuenta eso, tiene argumentos fuertes, así que probablemente sea eso. Y hay una como necesidad de soledad, que uno lo ve, bueno, en Santa Teresita, en la medida que la dejan a los 4 años sin la madre, y esa necesidad que ella tiene de, a los 15 años, cuando tiene un amor muy grande por su padre, cuando se sabe muy querida por su padre, por su familia, está en un ambiente familiar muy, digamos, hermoso y querido por ella. Sin embargo, esa necesidad de soledad, que probablemente puede ser lo haya sentido la misma Santísima Virgen aún siendo tan pequeña, lo cual no es, y es todo lo contrario, de una falta de amor a la madre o de una falta de, pero de esa entrega completa a Dios y esa necesidad así como de exclusividad en la entrega a Dios. Otra de las características no esenciales, o sea, una característica casi define a la Santísima Virgen, es la Virgen, y es la Inmaculada Concepción, esa ausencia completa de pecado y esa virginidad perpetua de Nuestra Señora, brillan de un modo muy especial en Santa Teresita. Ojo, no estoy hablando de la Inmaculada Concepción de Santa Teresita, lo que sería muy cercano a una herejía, si es que no lo es. Ella es bautizada no sé si es el mismo día o al día siguiente, porque de hecho la madre no puede asistir, pero el padre va, la lleva, la bautiza. Es ahí cuando recibe la gracia por primera vez, no la recibe antes. Pero hay como una perfección, una integridad, una como posesión de Dios desde ese día del bautismo. Y aún en el orden puramente natural, una perfección muy grande. Como les decía, a los 2 años y medio ella está pensando y está ya viviendo y razonando, ¿no? Como una persona mayor, como una niña. Pero ya tiene uso de razón, ya tiene el amor de Dios, ya es meritorio en ella, ya entiende lo que es hacer algo por amor a Dios, lo que es hacer algo por virtud. La idea, bueno, de un pequeño sacrificio, de hacer las cosas porque nuestro Señor quiere. Se conservan muchas cartas de la madre y de una de las hermanas de ella, Paulina, la que va a ser superior en el Carmelo, porque la hermana mayor estaba internada, le lleva internada en una escuela, entonces hay toda una correspondencia entre la madre y la hija mayor, en la cual le cuentan muchas cosas de la Benjamina, cosas graciosas, pero que uno va viendo
en ese lenguaje de niño, en la forma de enfrentar las cosas, algo muy verdadero y muy profundo. Se afirma en general, cualquier tratado de Mariología, que la Santísima Virgen tiene uso de razón desde el primer instante de su concepción. Y a veces uno empieza a decir, ¿cómo puede ser que un bebé adentro del seno materno esté razonando y no se lo imagina haciendo cuentas matemáticas y en una conversación de grande? No, hay realmente una posibilidad de pensamientos muy simples, muy de niños, muy en su momento, por supuesto en la Santísima Virgen no es una verdad de fe, ¿no? En general se afirma eso, pero sin dejar de ser niña, en el lenguaje de niño y en los pensamientos y sentimientos de un niño. Leyendo esas cosas uno se la puede imaginar más fácil. Hay un momento en una de las cartas en que ella habla de cuando sea religiosa, tiene 3 años, alrededor de 3 años. La vocación religiosa de ella, uno puede decir, es tomada a los 2 años y medio. Uno puede decir, eso qué idea puede tener una niña a los 2 años y medio de una vocación religiosa. Ella escucha que la hermana va a entrar al Carmelo, que va a ser religiosa. Ella quiere mucho a la hermana, eso le parece, se lo presentan como algo bueno, entonces dice, bueno, yo también voy a ser religiosa. Es cierto que no tiene casi ninguna idea, pero ella lo menciona un poco al pasar, ¿no? Que esa decisión es, aunque luego poco a poco la va entendiendo y la va razonando y la va comprendiendo, es la misma decisión que la va manteniendo siempre y que la lleva al Carmelo. O sea, es una decisión tomada cuando escucha a los 2 años y medio hablar de eso a su hermana, que no puede decir, es una obra de la gracia, y que después esa es la misma decisión, el mismo acto voluntario, la misma determinación que la termina llevando al Carmelo. La vocación de ella es desde ese momento. La vocación de la Santísima Virgen es desde el primer instante. Hay una entrega, hay una suficiente iluminación, es muy difícil entender eso, si hay o no una ciencia infusa en la Santísima Virgen, es discutible. Hay una cierta iluminación de Dios de manera, desde el primer instante, en que hay en ella ya un primer acto de amor, de tendencia a Dios, de entrega a Dios. El voto de virginidad que se manifiesta, claro, por lo que le contesta el ángel, ¿cómo será eso si yo no conozco a Abrón? Está así, casada con San José, todavía no convive con San José. El ángel le anuncia que va a tener un hijo. Ella da por supuesto que no es un trato normal entre esposo y esposa que va a tener ese hijo, porque ella tiene una consagración hecha y ella sabe que es querida por Dios. Esa virginidad de ella, que tiene que haber nacido con ella, en esa exclusividad, la exclusividad de la entrega absoluta, completa a Dios. No solo el espíritu, sino todo, hasta el cuerpo entero entregado a Dios. Hay que tener en cuenta también que es una novedad absoluta dentro uno podría decir, dentro de la historia de la humanidad, la virginidad, se entendía, la consagración en ese sentido a Dios. En los judíos, en el Antiguo Testamento, eso no existe. ¿Por qué? Principalmente porque en la fecundidad está la promesa. O sea, todo el Antiguo Testamento, todo el pueblo judío está a la espera del Mesías, en la búsqueda del Mesías. Cada mujer, el premio más grande para ella es la fecundidad, son los hijos, y esa es la esperanza del Mesías, que está en los hijos, que está en la fecundidad. La Santísima Virgen en ese digamos, situación es algo completamente excepcional, su voto de virginidad, cuando todavía no sabe que es la Madre de Dios, que Dios desde toda eternidad la ha predestinado a eso, a ser Madre de Dios. Ella no lo sabe, sin embargo sabe que hay un amor de exclusividad de Dios, y ella descubre así ese secreto de la virginidad, que probablemente sea de un modo semejante
muy por encima, por supuesto, con lo que ocurre en Santa Teresita. Se suele decir que ella, cuando es presentada en el templo por Santa Ana, ahí es cuando hace formalmente, explícitamente su consagración y su voto de entrega a Dios, a los 3 años de edad, la Santísima Virgen. Uno puede decir, ¿no lo comprende completamente? Sí, seguramente no comprende completamente todas las consecuencias de eso, como Santa Teresita a los 2 y medio no comprende en qué consiste propiamente ser religiosa. Sin embargo, es una gracia que la va empujando a la que se responde y que luego se irá iluminando, luego se irá sabiendo el porqué de todo eso. En ella esa como precocidad en el orden natural y en el orden sobrenatural, en su despertar al uso de razón tan temprano, una inteligencia muy especial, una memoria muy especial, aunque cuando es niña, más por las dificultades que tiene espirituales y con la muerte de su madre, no brilla mucho en el colegio, hasta a veces les parece un poco como no muy buena en los estudios. Sin embargo, y después lo demuestra en muchos casos, es brillante, aún en el orden natural, así en el orden de capacidad intelectual y en el orden de la santidad también, en esa como entrega absoluta. Lo va a declarar luego, saliendo un poco así al encuentro de escrúpulos que ella tiene, pero un sacerdote que la confiesa y que la conocía hace mucho, nunca tuvo un pecado mortal. Los pecados veniales que ella los cuenta muy en detalle, uno diría, bueno, si esos fueran mis pecados veniales, un día se enoja con una de las empleadas ahí que la ayuda, porque la otra le hace una broma en un altarcito que tenía, pone pues tenían que rezar la misa, entonces tenía solo 2 fósforos, ponen los 2 fósforos y la otra tarda en hacer no sé qué parte le correspondía a la empleada en el juego y se le queman los fósforos y ella termina diciéndole una palabra un poco fuerte, ¿no? Una mala palabra. Ese era uno de sus pecados del que más se arrepiente ella, digamos. Pero eso es lo que la asemeja a la Santísima Virgen, no es esencial, y ella lo va a insistir mucho en todo lo que ella presente, en el descubrimiento así que en el orden espiritual que ella hace, que no se debe a su falta de pecados, a ese privilegio que ha tenido, esa preservación por parte de Dios que ha tenido para que no caiga en pecado, no se debe a eso, digamos, lo que ella descubre y el camino que señala para llegar a Dios. Pasa lo mismo con la Santísima Virgen, no está en eso lo esencial de su imitación, pero es un elemento más. Y es también un elemento más la virginidad, junto con ese voto hecho, no, voto no es, pero esa determinación de entrar a la vida religiosa, los votos lo hará después. Tampoco hay en ella, alguna vez lo dice a sus hermanas, está en el proceso de canonización, nunca va a sentir ni tentación ni nada en orden a la pureza. Eso tiene una gracia, un privilegio especial. Aunque eso, por supuesto, no hace la santidad. Alguna vez ella llega a decir que hasta le hubiera gustado tener algo más para ofrecerle a Dios. En eso es preservada especialmente, en eso también sí, accidentalmente se parece a la Santísima Virgen. Pero yendo a lo esencial, a las notas, la primera, que podemos sacarla del primer misterio de gozo, ahí cuando el ángel se le presenta a la Santísima Virgen, normalmente las 2 cosas que especialmente brillan en ese misterio, por una parte, bueno, la pureza, la virginidad, ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Pero por otra parte, y sobre todo, la humildad. He aquí la esclava del Señor, cuando le hablan de que ha sido la criatura privilegiada por encima de todas las criaturas. Cuando ella le anuncia que va a ser madre de Dios, ella entiende. Después en el Magnificat dice claramente, me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Ella se da cuenta que la elección de Dios la
está puesto así en la cumbre de toda la humanidad, pero porque miró la humildad de su esclava, o sea, esa humildad de la Santísima Virgen. No terminaríamos más de hablar, y hay que saber hablar de eso. Vamos a señalar una sola cosa: hay modos distintos de humildad. Hay un modo que nuestro Señor aparece muy especialmente en la pasión, esa humildad que nace de las grandes humillaciones, de los grandes desprecios, de la gran humillación de la pasión. El que es Dios, pues es despreciado, condenado como ladrón, escupido, bofeteado y muerto. Y no, eso no lo quiere Dios para su madre. En la Santísima Virgen no hay nada de eso. Ella sufre las humillaciones de su hijo en la medida que es madre, en la medida que en el corazón de ella por todo lo que hay, y en la medida que es madre de él, y a los ojos de los demás la madre queda tan deshonrada como el hijo. Pero en la Santísima Virgen la humildad se manifiesta de otro modo, del que habla muy claramente y muchas veces Santa Teresita, que uno podría decir, no voy a decir definir, una humildad de ocultamiento. Es no la humildad de las grandes humillaciones, sino el pasar desapercibido. Hay dos anécdotas, podemos decir, muy parecidas en la vida de la Virgen, en la vida de Santa Teresita. Cuando nuestro Señor llega a Nazaret, donde él ha vivido toda su vida, hay que tener en cuenta que los habitantes de Nazaret han convivido al menos 30 años con San José, la Santísima Virgen y con nuestro Señor. Él llega, empieza a manifestar una sabiduría que no sabe de dónde le ha venido, un poder que no sabe de dónde le viene, y dice, pero ¿acaso no es el hijo de José, el hijo de María? O sea, la Santísima Virgen pasa a ser el gran argumento contra nuestro Señor. Sí, es una señora como cualquiera que viene él a manifestarse así como si fuera algo muy especial. 30 años viviendo al lado de ella y nadie vio nada especial. No la tomaron como argumento de una mala mujer, no, por supuesto, podría ser una buena mujer, pero como cualquiera. ¿Qué es lo asombroso en la vida de ella? O sea, ella no aparece, y de hecho en los evangelios no aparece. Es decir, pasa ahí apenas unas menciones, y como al pasar, como un personaje secundario, es lo que le pasa a un protestante, cuando no tiene la fe y no tiene el magisterio de la Iglesia, termina despreciándola porque lee el Evangelio y esa señora parece muy poco importante en la vida de nuestro Señor. Hay algunas cosas, cuando se está en la cruz, pero no hace nada especial. Después los apóstoles nunca más hablan de ella. Esa como desaparición, ocultamiento de Nuestra Señora. En Santa Teresita, cuando se está muriendo, está en la enfermería, en el patio, con la ventana abierta, una de las cocineras, que a veces las cocineras conocen bien, tienen un punto de vista especial para conocer a las personas. Cuando come uno manifiesta muchas cosas. Hablando, bueno, ya ella se está por morir, tiene una tuberculosis que le deja poco tiempo de vida. Dicen, ¿qué problema? Dice la cocinera, ¿en qué problema va a estar nuestra madre cuando quiera escribir la noticia así de cuando ella esté muerta? Pues no, esa monjita no ha hecho nada. Ella escucha a través de cuando una religiosa que se está por morir después y su gran deseo de santidad, que les digan eso, ¿no es cierto?, en su momento de la muerte, no es muy alentador. No es para todos, hay un círculo, sus hermanas, la superiora también, alguna que otra novicia, compañera, y en realidad saben que es una santa. Por eso, como les decía, la hermana varios meses antes se pasa, y con permiso de la superiora, en la cama de ella anotando cada una de las palabras que ella va diciendo. Saben que es una santa, pero nunca, eso está en los procesos, nunca ni se imaginan que puedan canonizarla, porque realmente no había hecho nada. Una vida completamente ordinaria.
extraordinario, una regularidad absoluta, no hay algo de qué acusarla, pero no hay nada de qué hablar de ella, porque ni siquiera grandes penitencias, no hay milagros, no hay éxtasis, salvo alguna cosa muy pequeña que ella cuenta, pero que de hecho pasa desapercibido para todos. Un modo de humildad muy especial, y ella descubre el sentido de eso. Eso está muy en conexión con la devoción que ella tiene a la Santa Faz, al rostro oculto de nuestro Señor. Y ella habla muchas veces de esa necesidad de ocultarse, de esa conveniencia de ocultarse, de no ser visto ni por los demás ni por uno mismo, como la gran protección contra el orgullo, y no tanto contra el orgullo, sino contra el interés en el amor a Dios, sobre todo. O sea, ese desinterés puro es una de las cosas principales que ella va señalando y buscando en su vida. Ella descubre mucho, tiene mucha clarividencia en eso, en las demás, cómo se mezcla siempre el amor propio, el interés propio en todo, hasta en las cosas aparentemente más puras. En la penitencia que hacen muchas de las otras hermanas, de hecho hay un poco la tendencia dentro del Carmelo, unas penitencias extraordinarias, pero por otra parte hay una falta de caridad, una falta que se manifiesta de un modo o de otro. Ella va a querer desaparecer, o sea, estar oculta, y Dios en su vida se lo concede. Podemos decir ese también es el modo propio de la Santísima Virgen. Ella tiene un ocultamiento muy grande en su vida, y aún después, en los primeros tiempos de la Iglesia, en los primeros tiempos de la predicación, ahí hay una determinación, una deliberación en el ocultamiento de la Virgen, aún en la predicación de los apóstoles. O sea, los apóstoles no han querido hablar de ella. En ellos seguramente ha sido consciente. O sea, San Pablo no habla nunca de ella, habla siempre del nuevo Adán, que es Cristo, por contraposición con el antiguo Adán. Es evidente, se pide a gritos que se hable de la nueva Eva por contraposición a la antigua. Da todos los datos San Pablo y no habla nunca de Eva. Lo que pasa es que de San Pablo se saca toda una mariología bien profunda y bien, pero él no habla nada. Ni él ni los otros apóstoles, y en los evangelios uno busca está todo lo esencial y fundamental para sacar todas las conclusiones que la teología saca de Nuestra Señora, pero escondidas. Como les decía, es un poco así como es uno de los secretos que quedan para un alma católica que sabe ir un poco más allá del texto y que tiene el magisterio, porque esos son los primeros siglos. Después los santos empiezan a hablar, y muy claro, de la Santísima Virgen. Primera nota, esa humildad y ese modo de humildad que se da de un modo muy parecido en ambas partes. Podríamos hablar de la pobreza, es una de las pocas cosas que Santa Teresita busca así más abiertamente, más notablemente, pero no hablamos de la pobreza. Con respecto a los misterios de dolor, pasando rápido, hay una nota propia que no siempre se tiene en cuenta. San Luis María lo declara. A veces cuando se habla de Santa Teresita, el camino de la infancia espiritual, la confianza en Dios, la confianza en la misericordia de Dios, uno se comienza a imaginar eso que estaba antes, ya hace mucho tiempo, sonríe, Dios te ama, ¿no es cierto? Como, bueno, Dios me ama, entonces ya no me tengo que preocupar por nada. Pero hay una nota característica que es muy importante tener en cuenta, porque si no uno está a años luz, digamos, del espíritu verdadero de Santa Teresita, de la Virgen, que es el odio al pecado. O sea, es toda un alma que vive del amor a Dios, y el necesario, digamos, es como la luz, la sombra producida por esa luz. El amor a Dios, cuando uno ama a alguien, pues no ama mucho al desprecio de ese alguien, a la ofensa. Hay un odio muy grande, muy profundo por el pecado.
En la Santísima Virgen siempre nos aparece como madre, pero cuando se la presenta aplastando la cabeza de la serpiente, es lo primero que está profetizado por Dios de ella, que va a aplastar con su talón la cabeza del demonio. Es terrible, la palabra es usada por la liturgia y aplicada a la Santísima Virgen contra el demonio, contra el pecado. Hay un aspecto en la Santísima Virgen que no es muy suave, ni muy... es en ese sentido, en contra del pecado. Realmente, cuando se haga la división a derecha y a izquierda, venid benditos, pues todos esos benditos son los hijos de la Santísima Virgen, sobre ellos sí está todo ese afecto más que maternal de la Santísima Virgen, pero del otro lado, ir malditos al fuego del infierno, el maldito va a ser repetido también, especialmente por Nuestra Señora. Hay un aspecto duro que es ese otro, y que la Iglesia lo ha descubierto siempre en la Santísima Virgen, también como destructora de todas las herejías, de todo lo que es el mal, en esa lucha contra el demonio. Es ella la que está a la cabeza. Es, de hecho, una de las humillaciones. El demonio entró por Eva, por la primera Eva, fue el recurso que él usó para llegar a triunfar sobre Adán, hacerlo caer en el pecado. Pues Dios lo va a hacer, va a destrozar al demonio usando lo más débil que podría haber entre los hombres, que es una mujer, una jovencita, podemos decir, aunque tiene en estos momentos un poquito más de 2000 años, sigue siendo eso. En Santa Teresita también queda muy, muy claro eso, como ejemplo nomás, pero dentro de muchas cosas. Le pasaba, cada vez que empezaban los retiros espirituales, no sé si algunos han hecho retiros de San Ignacio, la primera semana se divide como en 4 semanas, segunda, tercera y cuarta corresponden a los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, de la vida de nuestro Señor. Pero la primera semana terrible, uno pues se pasa meditando sobre el pecado, las consecuencias del pecado, el infierno, la muerte, y cada vez que le hacían meditar sobre esas cosas, pues empezaba la pobre que no podía comer, que no podía dormir y se sentía, digamos, propiamente a punto de morirse, de angustia. De hecho, en una predicación de esa se desata un poco como una especie de enfermedad, de escrúpulo, eso cuando es niña, ¿no? Antes de entrar al Carmelo, cosa que la hace sufrir mucho, pensando que quizá ella ha cometido un pecado, porque como le hablan del pecado mortal, de que muy fácilmente se puede cometer, y pues ella lo horroriza tanto, y de pensar que ella pudiera haberlo cometido, que termina teniendo realmente en eso una tortura muy grande. Uno de los modos como Dios purifica su alma. Pero siempre le va a pasar eso. Imagínense ustedes a una madre que le empiecen a hablar, ¿no es cierto?, del asesinato de su hijita y de cómo fueron, y que la hacen meditar 3 días acerca de eso, pues la otra cuelga de un árbol y se quedó ahí. Es un poco lo que le pasa a ella, digamos, el reflejo de ese amor a Dios, bueno, ese odio al pecado. Y es con lo que hay que tener cuidado, porque si uno empieza, sí, con la infancia espiritual, Santa Teresita, la misericordia de Dios, pero uno no tiene ningún odio al pecado, no le importa un comino si hay un pecadito más, un pecadito menos, pero pecadito y no lucha con eso, pues la cosa, digamos, es muy distinta, digamos, ahí hay otro espíritu muy distinto, que es lo que no tantas veces ha visto hoy en día. El sonríe, Dios te ama, no podría tomarlo bien, ¿no es cierto?, pero también se lo puede tomar muy mal en ese sentido. El odio al pecado, otra que es más, la menciono más rápido, más difícil de entender. Como les decía, la etapa dolorosa es una etapa de purificación dentro de la santidad, siempre necesaria, por desgracia, sin pena. Y ella la pasa antes de llegar al Carmelo. Sin embargo, en el último año de su vida, si uno leyera San Juan de la Cruz habla de las últimas etapas de la santidad, de la vida mística, después del matrimonio espiritual. Son todas palabras, ¿no es cierto?, muy altas,
habría un estado de felicidad muy grande, digamos, porque ya es como una especie de antesala del cielo, como comienzo ya de gozo en la tierra de la beatitud. En Santa Teresita no se da. Ella llega el último año y medio de vida, después que se ha ofrecido hacia el amor misericordioso de Dios, entra en una prueba terrible de la fe. Es casi como si hubiera perdido la fe, casi como si no pudiera creer en el cielo, y eso coincide con el crecimiento de su enfermedad, que es terrible. O sea, la tuberculosis, sobre todo en una época en que los remedios eran casi peores que la enfermedad, porque se tienen que sacar sangre o un montón de cosas que no les sirven para nada. Toda esa última etapa de la vida de ella no es propiamente una etapa purificadora, sino realmente una etapa que ella ya está en la vida mística, escapa un poco de los cánones normales, de lo que se entiende así dentro del progreso de la vida espiritual, y está dentro de esos sufrimientos que tienen que haber sido como los de la Virgen, corredentores, podemos decir. O sea, ella, uno de los grandes amores, sí, es Dios, y son las almas también. Ella lo dice al final de la vida, cuando termina casi sorprendiéndose de que tenga que sufrir tanto. Ella misma lo dice, solo lo entiendo, dice, por mi gran amor mi gran deseo de salvar las almas. Lo dice en uno de los momentos. Es interesante leer los últimos días, las últimas palabras de ella son bastante terribles. Por supuesto, siempre en paz, pero con un sufrimiento muy profundo. Sufrimientos en ese sentido semejantes a lo de Nuestra Señora, no propiamente con finalidad en ella misma, sino en esa finalidad, digamos, de sufrimiento, sufrir por otros, sufrir por la redención de los demás. Hay algo, también en conexión con los misterios de dolor. Ese es un acontecimiento al comienzo de la vida, mejor dicho, el año antes de entrar al Carmelo, cuando ella recibe unas gracias muy grandes, podemos decir, cuando entra dentro ya de la vida de unión, cuando pasa toda esa etapa, digamos así, de preparación, purificación, cuando descubre el año antes, tiene 14 años, el año antes de entrar en el Carmelo, ha recibido en Navidad del 1886, recibe una gracia muy grande así de fortalecimiento, se le pasan todos sus escrúpulos y cierta como debilidad, facilidad de llorar y una cierta debilidad así para practicar la virtud que tenía. También recibe una gracia grande de descubrir el valor de la sangre de nuestro Señor, que eso es otra de las gracias grandes y funciones de la Santísima Virgen, cuando ella ve morir a Cristo y siente esa voz de Cristo que dice, tengo sed. Esa sed, digamos, de almas, de que su sangre tenga un fruto, que salvar las almas. Esa va a ser la función de la Santísima Virgen, pues cooperar en la distribución de las gracias, en la distribución de la sangre de Cristo en Santa Teresita, y ella lo dice también por ahí, una como participación en esa gracia. Ella ve en una estampa la sangre de nuestro Señor, es como si recién se diera cuenta del valor de esa sangre. Dice que se pone espiritualmente ahí al pie de la cruz de nuestro Señor y empieza como a ser distribuidora también, mediadora de la sangre de nuestro Señor a las almas. El primero que se elige es un criminal, Pranzini. De hecho no era francés, era de uno de estos países del norte, había matado de una forma bien bárbara, con la madre y la hija por robarlas. Fue condenado a la guillotina. Ella lee en el diario La Croix, que es un diario, es todavía, antes era católico, ahora es terrible. Tiene el título de católico, pero es de los más modernistas que hay.
Y ahí se entera de que va a ser guillotinado y se lo elige como primer hijo. En fin, cada uno tiene sus gustos y empieza a rezar por él y a ofrecer esa sangre de Cristo, hace ofrecer misas, la pone a la hermana también a rezar, ¿no? Y le pide una señal a Dios como aliento, como premio. Ella siempre cree igual que la va a escuchar. Y también he visto una fotocopia así de la noticia que sale en el mismo diario el día siguiente de que es ejecutado este Pranzini. Había rechazado varias veces el confesor, hasta había traducido en la cárcel algunos libros medio pornográficos. Sin embargo, aunque el confesor dice después, aunque siempre rechazó la confesión, lo escuchaba, digamos, no había conversado algunas veces con él, pero llega expuesto en la guillotina y cuando es puesto ahí, mira al confesor, le hace una seña, el confesor se acerca, le pide la cruz, besa la cruz 3 veces y le cae la guillotina y eso es lo último que hace. Y eso sale como nota curiosa ahí en el diario, que ella después toda la vida va a estar rezando y ofreciendo por su primer hijo, el primogénito de ella. Es fácil imaginarse a la Santísima Virgen con el buen ladrón, cuando nuestro Señor dice, tengo sed, y están, porque al comienzo están los dos blasfemando contra todo, contra nuestro Señor y contra Dios, y desesperado en la cruz. Sin embargo, el de la derecha, Dimas, en algún momento va a cambiar de actitud. Muy probablemente la Virgen tenga algo que ver entre medio. La Virgen es mediadora de todas las gracias. Ese fue quizá también de los primeros regalos que le hizo a nuestro Señor. Ese se fue al cielo derecho, así que después no tenía. Dice, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Eran las 3 de la tarde. ¿Sí? De hecho, él muere cuando está cayendo a la noche, que le quiebran los pies. Buen negocio. Y dentro de los misterios gloriosos, uno de los aspectos, bueno, que es un complementario con lo que habíamos dicho de la humildad, esa falta de todo elemento extraordinario en la vida de ella. Ella lo destaca, es curioso, ella se da cuenta que es algo querido por Dios. Nada en su vida debe ser extraordinario porque ella se siente con una misión de mostrar un camino a la santidad, al cielo, en el lenguaje de ella dice almas pequeñas. La palabra sería pusilánimes. En latín significa eso, alma pequeña. A los que tienen poca capacidad, pocas virtudes naturales, pocas condiciones, pocas ganas de sufrir, poco ánimo de mostrarles un camino, un modo de llegar al cielo. Ahí los podemos incluir varios, no sé quién se excluye y hay una especial así elección de Dios, de manera que en su vida no hay nada extraordinario. Ella tiene que ser, por lo que se manifiesta después, es una santa muy grande y ella tiene que haber llegado a la cumbre de la santidad. En otros santos hay innumerables milagros, o por lo menos no tiene Santa Teresa toda una vida de acontecimientos de orden místico, extraordinario. Ella no tiene ninguna visión, hay un sueño que tiene un cierto carácter sobrenatural, ningún éxtasis. Hay cuando está haciendo el Vía Crucis siente en un momento como arder, casi como morirse por el amor de Dios, pero sin visión, sin nada, y después el resto de la vida se la pasa en una sequedad, durmiéndose en la meditación, porque desde que entra al Carmelo anda siempre, que lo que pasa es que anda mal alimentada y mal dormida, entonces anda durmiéndose en sequedad, en aburrimiento, y sin nada especial. El día que quiere hacer una penitencia un poco extraordinaria se enferma, así que tampoco puede hacer eso. Y es lo que aparece también en la Santísima Virgen, porque eso sí, no se puede discutir que la Santísima Virgen tenía una vida mística muy alta. Sin embargo,
nada parece de extraordinario en la vida de ella. Otra cosa es después de la muerte. Porque eso hay que tenerlo en cuenta. Ya en esa vida tan simple, sencilla y breve, tan pronto que se muere y se va, sin nada, sin embargo, de deseos y de esperanzas muy grandes, va a ser confirmada por Dios de un modo muy, no diría, aparatoso. Después de la muerte de ella, realmente hay una manifestación, casi una revolución, que pronto va alcanzando el mundo entero con respecto al conocimiento, a la devoción y a los milagros en relación con Santa Teresita. El librito de ella, la historia de un alma, que primero lo reparten así a los Carmelos en una edición, en realidad es en una edición exagerada, según creen. La hermana de ella medio se entusiasma porque la apoya también otro sacerdote que le gusta el librito, dice, bueno, y hacen mucho más ejemplares de lo que normalmente habrían hecho. Y bueno, creen que se van a quedar con 1000 ejemplares en el armario, empiezan a repartir pronto, pero de los Carmelos empiezan a pasárselo a los que conocen ahí, a los fieles que tienen, y empieza a difundirse, a comunicarse. Al ratito se acabaron, después tienen que hacer una edición mayor, después otra edición, después otra edición, después empiezan a traducirlo, empieza a conocerse, empieza a ver milagros. De hecho, ella misma tiene una intuición, no digamos una visión profética, pero una intuición de eso que Dios va a hacer después de su vida. Pero en su vida no hay nada. Y ella misma dice, es necesario que no haya nada. ¿Por qué? Porque podría confundir acerca del verdadero carácter de la santidad que Dios busca, de aquello en que consiste realmente el amor a Dios. Eso es muy cierto. Por ejemplo, en Santa Teresa, frecuentemente uno confunde lo que es la vida espiritual, la espiritualidad propia de Santa Teresa con los acontecimientos extraordinarios. Entonces dice, no he tenido ninguna visión, pues yo nunca voy a llegar a nada. Y es un error grande, frecuente, de confundir santidad con extraordinario. Lo mismo pasa si uno lee a veces a San Juan de la Cruz, o sea, dentro del ambiente de esa primera reforma del Carmelo, hacía falta, es como pasa al comienzo de los primeros siglos de la Iglesia, hacía falta una manifestación exterior con que apoyar la autoridad de los apóstoles y el carácter sobrenatural de la Iglesia. En los primeros siglos hay milagros y cosas extraordinarias en todos los cristianos. Cada uno que va convirtiéndose, pues se manifiesta el Espíritu Santo de alguna manera. Después ya no hace falta, y después no hay. Y los carismáticos de hoy, no es justamente el Espíritu Santo el que se anda manifestando en todo eso. En la reforma del Carmelo, para que Santa Teresa, monja de clausura, salga por los caminos a fundar Carmelos, hacía falta respaldar un poco más, hacía falta más elementos extraordinarios. En Santa Teresita hay claramente una providencia de Dios en la cual no hay nada de eso. Y es un correctivo importante para no deformar tampoco, porque ella, la espiritualidad de ella es la de Santa Teresa, es sobre todo la de San Juan de la Cruz. Ha leído, se lo sabía no de memoria, pero casi a todos los libros de San Juan de la Cruz. Y así a los ojos, a primera vista, parece completamente distinto. Y es uno de los elementos importantes a tener en cuenta. Y es la santidad de la Virgen. Esa santidad, sí, en lo ordinario, que se reduce sobre todo a la caridad. O sea, no las cosas que hace, sino con cuánto amor a Dios se hacen, con cuánta caridad se hacen en esas cosas pequeñas, las cosas cotidianas, la Santísima Virgen fuera de cocinar y de seguir a nuestro Señor. Y si alguna vez lo empujó un poquito para que hiciera un milagro, pero el primero de todos, ¿no es cierto?, la boda de Caná, pero fuera de eso, nada extraordinario en Santa Teresita. Otra característica, un poco la propia de los mártires, hay santos que han tenido una sumisión
se desarrolla principalmente en la tierra. Los fundadores, San Benito, Santo Domingo, San Francisco, la gran obra de ellos es toda esa orden y toda la obra que su orden va a ser, la de los grandes doctores, Santo Tomás de Aquino, toda esa doctrina que deja, los grandes papas, grandes reformadores de la iglesia. Los mártires, en cambio, a los pobres los cortaron de la tierra antes que pudieran hacer nada. Una latina Santinea, la pobre la mataron ella quería ser religiosa, quería ganar méritos y salvar almas, y resulta que a los 13 años la obligaron, la ponen en una opción y tiene que elegir la muerte, porque si no, lo otro es renunciar a nuestro Señor. Hay como porque es bueno y lindo y grande, pues salvarle almas y ganar méritos y tener obras para Dios. En la Santísima Virgen, en la tierra, no hay nada hecho, no funda nada, ni los últimos años se queda muy quietita y la gran obra de ella es sobre todo en el cielo. Hay toda es como preparación, concentración, y es en el cielo donde todos sus méritos empiezan a dar el fruto, y en el cielo es cuando más trabaja. O sea, realmente la misión de ella es hasta el fin de los tiempos, la de la Virgen. La de Santa Teresita, dicho con todas las letras por ella, es la misma, no la misma, parecida, semejante. Hay como una especie de concentración, lo dice San Juan de la Cruz, en lo esencial, en el amor a Dios, en un crecimiento y en alcanzar la perfección de la santidad lo más rápidamente posible. Muere pronto para que en el cielo con toda libertad recién empezar a hacer su obra, cuando ella puede viajar tranquilamente de un lado para otro. Realmente la gran obra de ella pues comienza ahí, con su muerte. Como les decía, es notable. ¿Saben que San Pío X, ella muere el 97, son los últimos años de León XIII. León XIII comienza el proceso de beatificación poco tiempo después, comienza con San Pío X el proceso ya oficialmente. Cuando San Pío X tiene noticia de esta monjita, de Historia de un alma, en una frase que sorprende bastante, teniendo en cuenta que recién la conoce, dice: es la santa más grande de los tiempos modernos. De hecho, comparar santos es siempre medio... Hay una influencia, una eficacia en el orden espiritual, doctrinal también, muy, muy grande. Y todo un movimiento muy, muy grande que, digamos, causado por ella. La canonización la acelera, cortan los plazos previstos, digamos, ¿por qué? Porque hay una cantidad de milagros, de cosas, de acontecimientos, de pedidos, que terminan acelerando las cosas. Las hermanas de ella viven un montón de años, asisten, dos de ellas por lo menos, a la canonización de su hermanita. En realidad a los poquitos años empiezan a tener un trabajo en el Carmelo, porque empiezan a llegar cartas y cartas y cartas. Hay días que te llegan 500, 1000 cartas cada día, como toda esa manifestación, esa lluvia de rosas, que ella el lenguaje que ella había usado. Las rosas son los milagros. De hecho, en muchísimos milagros de ella, lo cuentan, una de las señales que principalmente deja son rosas. Por eso el día de Santa Teresita se bendicen rosas. El día no es un milagro, pero de la canonización de ella, después que Pío XI, el que la canoniza, según Pío XI era la estrella de su pontificado, era muy, muy devoto, digamos así, de Santa Teresita. Él la beatifica y la canoniza. O sea, cuando termina, en que habla de esa lluvia de rosas y de ella en su discurso, en la ceremonia de canonización, pues apenas terminan las últimas palabras del discurso, se desprenden de arriba de uno de los adornos florales, 3 rosas que caen a los pies de Pío XI. Una coincidencia, pero coincidió mucho con el discurso de él.
que en ese sentido pues también se parece a Nuestra Señora. Y el principal, digamos, de todas las cosas, la santidad consiste en la caridad, en el amor a Dios. De hecho, toda la vida de Santa Teresita es sobre todo una profundización en las condiciones de la caridad. Ella sobre todo va a insistir mucho en la gratuidad del amor de Dios. De ahí esa humildad de ocultamiento, de ahí es en evitar todo interés. Ella sale al paso de una cosa que se entiende mal, el ganar méritos. O sea, se acostumbraba mucho, bueno, con esto uno gana muchos méritos, de acumular méritos, de cómo me voy a presentar a Dios si no tengo nada, no tengo obras, no tengo nada que presentar. Ella descubre en eso un riesgo de estar pensando la santidad como algo producido por uno, como una obra que uno hace y le devuelve a Dios, y cuando es sobre todo, es cierto que uno debe hacer cosas, pero es sobre todo Dios el que las hace en uno. Y en eso hay el riesgo de una cierta satisfacción propia, y una trampa en la cual ella ve que caen muchas. Y ella va a salir muy al encuentro de una forma un poco audaz, porque ella dice, bueno, yo no acumulo méritos, doy todo, no se fija en nada, no tengo obras, voy con las manos vacías porque no he hecho nada, fuera del amor a Dios, y destaca mucho eso, que es en realidad una exigencia para que haya un amor puro, para la pureza del amor de Dios, no por interés, sino realmente por Dios. Y hay que tener en cuenta que la condición esencial del mérito sobrenatural es la caridad y el amor puro. O sea, en realidad el modo de ganar más méritos, el que tiene ella. Pero cuando uno lo lee en el lenguaje que presenta ella, justamente saca todo eso enfrente. Y eso coincide en forma, uno podría decir asombrosa, porque no es, hasta podría presentarse como una especie de objeción teológica, y más de uno lo ha presentado, porque hay que ganar mérito, porque hay que merecer el cielo. Pero es lo mismo, en el mismo espíritu, en forma muy exacta, que habla San Luis María cuando habla de la esclavitud y de la consagración a la Virgen, de entregar aún los propios méritos de cada uno a Nuestra Señora, de manera de no tener nada propio, porque esa contabilidad de méritos y de indulgencia es riesgosa, porque uno lo pone en una actitud mala, como si uno tuviera, como decía recién, que hacer, que construir, que devolver a Dios. Entonces Dios me da y yo le devuelvo, y entonces yo hago y yo compenso en cierta forma lo que Él hace, y no es así. Y si uno lo llega a plantear así, cuando uno vea que no es incapaz de hacer nada, uno va a terminar con la gran desilusión y fracaso, digamos, en la vida. O vivir engañado en un orgullo, si uno tiene mucha voluntad, normalmente no tenemos mucho. Hay algunos casos en que pueden sostener una vida de ciertas prácticas, pero el riesgo del fariseo, ayuno 3 veces por semana, pago mis diezmos y entonces le doy a Dios todo. Ese es un poco el riesgo en todas esas cosas. Ella sale del encuentro de eso. Y después toda esa vida, sobre todo, centrada en la caridad, en el amor de Dios y en ese amor puro. Ella al final de su vida va a ir descubriendo su lugar en la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un lugar propio, personal, particular, en la iglesia, en el cuerpo místico de Cristo. A veces la iglesia se compara con un cuerpo, y de hecho no tiene manos, pies, dedos, pelos, y todo hace falta para que haya una integridad del cuerpo. Y si uno le falta nariz, no es muy agradable el aspecto, y si uno le falta un pie, tampoco. Y así pasa con todos los que lleguen al cielo. Espero que estemos todos ahí. Cada uno de nosotros va a ser indispensable. Unos mayor, unos más santos, otros menos. Eso sí, quizás no estemos entre los más santos, pero todos indispensables. Es como en un edificio, si yo saco uno de los ladrillos de la pared, no es la cosa más importante que hay acá, pero si saco uno queda un agujero. La pared perfecta. Así le toca a cada uno
Normalmente es un secreto que vamos a descubrir en el cielo, cuando abramos los ojos así grandotes de asombro, ¿no es cierto? Cuando estemos ahí dentro de eso. Quizás después de pasar un rato, ¿no es cierto?, por el purgatorio. Santa Teresita un poco lo va descubriendo antes. Dice, en el corazón de la iglesia yo seré el amor. Le toca, claro, es lo esencial y fundamental. Y es un poco la gracia propia de ella. Y es lo que señala la gran santidad de ella. Y ese tiene que haber sido el lugar de la Virgen, propiamente. O sea, es, digamos, realmente como una participación de la misma función de Nuestra Señora. Ella es la caridad. No le toca predicar, pero si no hubiera caridad, nadie predica. Y no le toca bautizar, pero si no hay caridad, nadie va a bautizar. Y si no hay caridad, no funciona nada, porque es el motor de toda la iglesia, de toda la función y de todas las obras. Es lo que tiene la Santísima Virgen, lo que comunica, es lo que le toca a Santa Teresita. Vamos terminando. Una de las cosas, una de sus grandes ilusiones, ella lo ha leído en San Juan de la Cruz. Lo que es la muerte de aquel que llega a la perfección de la santidad, ¿no es cierto? Es como un fruto maduro, cuando llega a la madurez perfecta, que se desprende solo del árbol y no hace falta cortarlo. El santo que logra alcanzar en su vida una santidad perfecta, toda una en que va viviendo cada vez más de la caridad de Dios, la muerte más perfecta, más alta, es la muerte por la misma acción de la caridad. O sea, la caridad es una como atracción de Dios, una atracción cada vez más fuerte, cada vez más intensa. El cuerpo, mientras no está glorificado, opone como una barrera, como un obstáculo a la unión con Dios. Si el amor llega a ser demasiado grande y las cosas están maduras, el mismo amor produce la separación del cuerpo y del alma. O sea, la muerte se produce por un acto de caridad. Es lo que ocurre con nuestro Señor y es la muerte de la Santísima Virgen. Son muchos los que hablan de eso, San Francisco de Sales, por ejemplo. Es la perfección de la santidad. Bueno, se discute, eso sí, que la Santísima Virgen haya o no muerto. O sea, si se separó o no el alma del cuerpo. Lo más probable, lo más aceptado es que sí. Por supuesto, al cielo sube con cuerpo también. Pero lo que se discute es si hubo separación y después unión, pues ya glorificada, o sea, como resurrección, o si subió directamente. Generalmente se afirma más bien que sí hubo muerte, esa muerte, que es la muerte de amor propiamente, o sea, causada por la caridad. Y es lo que Santa Teresita, la gran ilusión de su vida. O sea, se va a pasar, aparece en todo lo que ella escribe, en varias poesías que tiene, en varias cartas, en las últimas palabras, ese deseo último suyo de morir como la Virgen, como nuestro Señor, en un acto de amor a causa del amor. Es cierto que ella tiene una tuberculosis espantosa, es cierto que se prolonga de un modo un poco no muy normal, muy natural. Ella tendría que haberse muerto mucho antes. Sigue viviendo en un estado pero terrible y se sigue prolongando un poco esa agonía de un modo muy explicable. Además, ella, otra cosa no muy normal en la muerte de ella es que el rostro de ella permanece siempre gordito y sano, de manera que cuando la veían más bien. El cuerpo era un esqueleto y un esqueleto completamente llagado y lastimado, pero así el aspecto no. Por supuesto, eso lo vamos a enterar después, ¿no es cierto?, cómo exactamente fue la muerte de ella, pero el último instante, después de un sufrimiento muy profundo, las últimas palabras que ella dice, Dios mío, te amo, un poco es como si se desmayara y de pronto se levanta en la cama con un rostro mirando así un poquito como más arriba de una imagen que había de la Santísima Virgen. Cuando era pequeña, cuando estaba enferma, una vez le había sonreído y hay un éxtasis, que por lo menos toda la imagen que da, digamos, muy clara de un par de minutos, con todas las
muerte de ella sea la que esperó toda la vida, estaba seguro de que Dios se lo iba a cumplir. Y su devoción a la Virgen, como les decía, no aparece claramente con palabras. La imagen que ella más usa y que después va a quedar casi como definición de su espiritualidad es la infancia espiritual, ¿no es cierto? Ella compara al alma a un niño que no sabe valerse por sí mismo, que no tiene, cuando no sabe juzgar qué es bueno, qué es malo, y no tiene fuerza para caminar y para hacer las cosas por sus propios medios. Alguna vez compara, digamos, la santidad como con una escalera, con nuestro Señor arriba, y entonces ella dice que es como una niña que no puede dar el primer paso, porque no le alcanza para subir el primer escalón, y entonces así está uno tratando de subir el primero de la escalera y sin poder. Eso varias veces quizá uno no se siente como un niñito, y los adjetivos serían por ahí más fuertes, pero la imposibilidad es más o menos esa. En toda esa como comparación, imagen de la vida espiritual, es evidente la parte que tiene la madre, o sea, y el recurso que ella tiene siempre a la Santísima Virgen, y la mediación que en realidad ella siempre hace con la Santísima Virgen. Muchas veces ella dice que no se atreve a pedir a Dios directamente, que para darle más libertad a Dios de hacer lo que quiera, pues siempre acude a Nuestra Señora. La última poesía que ella escribe es acerca de lo que ella piensa de la Santísima Virgen, en la cual expresa estas cosas así bastante claramente, de esa santidad ordinaria, y ella misma ahí dice que ella ha elegido, digamos, Dios eligió para ella el camino de Nuestra Señora, la santidad de Nuestra Señora. De hecho ella la pone como su, digamos, como aquello que ella imita y que ella sigue, y como el gran ejemplar que ella tiene para... Es importante no confundirse por la falta, digamos así, de mención, y saber tener en todas las, se podría mostrar con más abundancia, digamos, todo lo que habla San Luis María, digamos, de esa verdadera devoción a Nuestra Señora, es muy exactamente lo mismo, en las mismas condiciones que esa infancia espiritual de Santa Teresita. Aparece menos el nombre. Si uno traduce el niño por el esclavo de San Luis María era bastante bravo. Exactamente, pues un esclavo de amor, como dice. Están hablando exactamente lo mismo. Todas las condiciones son siempre un camino breve. Esas dos condiciones difíciles de juntar. Más fácil y más perfecta para llegar al cielo.